estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Y vamos a leer la escritura, que bien lo pudiéramos hasta recitar de memoria, en San Juan 3:16. Vamos a decirlo con entendimiento: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Bien, como les anuncié, el tema de hoy es la expresión más grande de amor. Cuando yo fui a trazar este tema, créanme que fue una responsabilidad muy inmensa. Y yo le decía: Señor, en oración, dime que le hablo a la iglesia y háblame a mí también, porque de verdad que es un tema demasiado profundo. Hablar de la expresión más grande de amor, de esa manifestación de Dios hecho carne. Y más, cuando lo tomamos o lo estudiamos desde un fin primero y un fin último de ese amor, como vamos a ver en el transcurso del desarrollo de este tema. Y también le decía: Señor, mira que es un culto especial misionero, y no solamente debo de hablar o tratar de esa manifestación tuya de amor, sino como del cómo, sino del como para qué. Y fue así como el Señor me dio esta palabra o esta predicación. Dice: porque no hay, ni hubo, ni habrá otra manifestación más grande del amor de Dios para el hombre, en cualquier ámbito que se conozca del universo. ¿Sí saben, hermano, lo que le estoy diciendo? Porque no hubo, ni hay, ni habrá otra manifestación más grande de amor de Dios para el hombre, en cualquier ámbito que se conozca del universo. Es el sentimiento más grande expresado de amor de un padre para sus criaturas, que se hallaban perdidas e indefensas a merced del enemigo. Es el amor puro, es el amor de Dios, es el amor de Dios derramado a cada uno de los hombres. Es también la voluntad más firme, sin importar los obstáculos y el precio que se tenga que pagar, porque el Señor todo lo soportó. Tuvo que soportar la vergüenza de ser desnudado, tuvo que despojarse de su trono de gloria, y siendo el Rey de la gloria, hacerse como uno de nosotros, semejante a hombre de carne y hueso. Por eso se dice que es la voluntad más firme. Estoy explicándoles como introducción al tema, porque de tal manera es algo muy profundo, ¿sí? Ha sido el propósito más grande, trazado desde antes de la fundación del mundo, en la sapiencia divina que antecede el conocimiento de todas las cosas. Dice la palabra de Dios que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía que el hombre iba a necesitar de un Salvador, porque iba a caer en pecado, iba a estar perdido. Por eso dice que es un propósito muy grande. Es el regalo más preciado e inmerecido de Dios para el hombre. En una palabra, pudiéndose resumir en que cualquier
superlativo calificativo que magnifique o exprese tal acción es pequeño. Cualquier cosa que nosotros podamos decir magnificando esta acción quedaría corta, sería cortica a nuestro entendimiento y a nuestro entendimiento. Amén. Dice, la mente del hombre, por inteligente que sea cual fuere su capacidad cognoscitiva, o sea, de conocimiento natural, se queda corta para entender y comprender cuán profundo amor, el amor de Dios. Es solo a través del inmenso amor derramado en nosotros los hijos de Dios, por su Espíritu Santo, que podemos sumergirnos en ese profundo misterio, la piedad, y entender en parte, digo en parte, porque es que jamás así sea en este momento por el Espíritu Santo de Dios, no podemos entender todas las cosas. Mejor dicho, si nosotros entendiéramos en este momento lo que Dios hizo por cada uno de nosotros, andaríamos de rodillas todo el tiempo, pero no lo logramos entender. Por eso se dice que solamente a través del Espíritu Santo de Dios podemos entender en parte ese misterio, el misterio de la piedad, la expresión más grande del amor de Dios. Cuando nosotros estudiamos esta palabra, la Escritura, entendemos por ella, porque de tal manera amó Dios al mundo que tenemos que analizar esta expresión del puro amor de Dios desde varios aspectos, tales como el cuándo, el cómo, el por qué y el para qué. Respuestas que indudablemente contemplan temas teológicos, humanos o antropológicos, que son bastante complejos para el hombre, en un plan incomparable y sin precedente alguno. Gloria a Dios. Démosle la gloria al Señor. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Una manifestación sin precedente alguno, magna, tanto de forma como de propósito. Veamos. Dice, el alcance va mucho más allá de lo que cada uno pensamos y entendemos. Dije que hay que tratar este tema en dos aspectos o dos sentidos, en el aspecto de la forma y en el aspecto de el propósito. Amén. Y vamos a adentrarnos a la forma en una dimensión, o sea que habríamos que analizar este tema en dos dimensiones. En la forma, hablar de la forma es hablar del cómo, que nos conduce a la concepción, al nacimiento, a la muerte y a la resurrección de Cristo Jesús, como también tal fin último del hombre, nuestra redención, cuando serán transformados nuestros cuerpos. En el desarrollo del tema vamos a mirar que es un tema que el Señor me lo regaló a mí, y considero que Dios, orando, me reveló cosas, yo diría, para la honra y la gloria del Señor, o me mostró cosas que nunca las había pensado y de pronto ni las había oído de esta manera, porque ese misterio de la piedad es un misterio que no solamente alcanza o tiene que ver con Dios en su manifestación de carne, sino que también es tocante al género humano, porque más adelante vamos a ver que dice Pablo que él también nos dice un misterio, que no todos moriremos, pero que todos seremos transformados. Él dice, y yo también os digo un misterio, y ese misterio del puro amor de Dios, de la expresión más grande de Dios, alcanza al hombre pecador y nos cobija a todos nosotros, el género humano. Entonces, hablar de la forma, como ya les dije, es hablar del cómo. La divinidad irrumpe, es decir, penetra, se introduce, acomete, arremete, entra en el espacio y en el tiempo. Dios se hace hombre. Gloria al Señor. Y esto pienso que no fue nada fácil para Dios. De alguna manera la palabra de Dios en Filipenses 2 nos muestra de que fue humillante para Dios, porque dice que Dios se despojó a sí mismo,
y no estimó el ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo, se hizo como un esclavo por salvarnos a nosotros. Él se despojó, Él se desnudó para que usted y yo fuésemos ricos. Amén. Entonces Dios se hace carne a la semejanza del hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Por eso Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo, el Señor, nuestro Dios, es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Como Dios, siempre lo hemos visto o lo vimos o lo vemos en la Escritura, levantando los muertos, convirtiendo el agua en vino, multiplicando los panes y los peces, echando fuera a los demonios, pero como hombre limitado al espacio y al tiempo. Nunca vemos en la Escritura que diga: el Señor estaba en la barca en el mar de Galilea y lo vimos en Samaria, o los discípulos lo vieron al mismo tiempo en Jerusalén, o que digamos Jesucristo dejó de comer durante 2 o 3 años. El Señor no dice que lloró cuando vio las multitudes, se compungió, que estaban como dispersas sin pastor. Entonces aquí vemos cómo lo sobrenatural adquiere la naturaleza humana en un engranaje perfecto, que solamente en ese misterio divino Dios lo pudo hacer, y nos lo muestra la Escritura en Timoteo, que dice: grande e indiscutible es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, sino de la piedad. Es un hecho incomparable, irrepetible, registrado en la palabra de Dios como el misterio de la piedad, ¿sí? Dios fue manifestado en carne, un misterio grande e indiscutible, que solo podemos entender por la fe que el Espíritu Santo ha depositado en cada uno de nosotros. Esto no lo puede entender el mundo, es algo maravilloso. Esto solo lo podemos entender y comprender en parte los hijos de Dios, a quienes por la misericordia de Él nos ha sido derramado su Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Un misterio de forma que no termina allí. Recordemos, como dice la Escritura en 1 Corintios del 15 al 53, cuando dice que no nos entristezcamos, y también nos dice el Señor que que la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Entonces mire lo maravilloso de este misterio: Dios, siendo el Rey de la gloria, habitando la eternidad, irrumpe en el espacio y en el tiempo, entra y se hace carne. Sí, Él tuvo que humillarse para que nosotros fuésemos ricos, para que nosotros tuviéramos esa salvación. Pero ese misterio, como les decía, no termina allí. Ese misterio va a terminar cuando cada uno de nosotros seamos transformados de este cuerpo de humillación en un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros va a ser al contrario. Nosotros que somos carne, cuerpo mortal, vamos a tener una redención y vamos a ser transformados, y vamos al contrario dejar el espacio y el tiempo y vamos a ser semejantes al cuerpo y a la gloria de Dios. Vamos a participar de esa gloria divina. Amén. Bien, ya vimos el tema, la expresión más grande de amor en cuanto a la forma. Ahora vamos a adentrarnos como en otra dimensión, que es el propósito. Amén, gloria al Señor. ¿Cuál es el propósito? Salvar al hombre. Un propósito divino, es el propósito de Dios, que suple las necesidades de cualquier hombre. Y en San Juan 3:16, gloria a Dios, dice otra vez: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Vemos aquí a Dios liberando, perdonando, sanando, salvando, haciendo feliz al hombre, llenándolo de su amor, haciéndolo nacer de nuevo y colmándolo de bendiciones naturales, y le asegura una vida eterna. Amén. Vale la pena andar en este camino. Amén. Gloria a Dios. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero Dios solamente no salva al hombre. Dios quiso participar a cada uno de nosotros. Dios quiso participarte a ti, mi hermano, y participarme a mí. Por eso Dios hace copartícipe de esta obra salvadora, y por eso Jesús les dice, o nos dijo a cada uno de nosotros: venid, nos llama, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Esto lo vemos en San Mateo 14:19. Venid a mí y os haré pescadores de hombres. El propósito de Dios es que nosotros traigamos también muchos hombres que están perdidos al conocimiento de la verdad y a la vida eterna. Retomando ahora el texto que leímos en un principio del paralítico de Betesda en San Juan 5, dice la Escritura que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús de Jerusalén. Habíamos visto que él ya había estado sanando un oficial, la hija de un oficial, que el oficial había ido y había creído, y el Señor le había dicho: si tú crees, puede ser sana. Y él le dijo que creía, y en la misma hora que él le dijo al Señor que creía, él después fue y averiguó, creo que era la hora séptima, y el Señor, y efectivamente fue sana. Entonces dice la Escritura que y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice, en la puerta de las ovejas. Tomé este texto porque hoy es culto misionero también de Rayos de Luz, y concatena muy bien en esta dimensión, como les decía, en el propósito de Dios de salvar al hombre, donde nos muestra cómo Jesucristo es la puerta de las ovejas. Jesucristo el Señor es esa puerta, amén. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros somos sus hijos, Él es nuestro maestro, nosotros somos sus siervos y Él es nuestro maestro. Y los siervos siempre hacen o deben de hacer lo que hace su Señor. Entonces yo pienso que si Él es la puerta y Él es el pastor, el buen pastor, ¿nosotros qué seremos? Nosotros también debemos de pastorear ese rebaño, amén, ¿sí? Y ayudar a las personas para que entren por esa puerta. Betesda, que es casa de misericordia, ahora ese Betesda no está aquí con nosotros. Hay un Betesda mejor, que es la iglesia del Dios vivo, constituido por cada uno de nosotros que somos los creyentes. La palabra de Dios dice que somos piedras vivas, y si piedras vivas es porque debemos de trabajar. ¿Y qué fue lo que Dios nos encomendó? Trabajar para la obra del Señor. Ve, hermanos, haciendo un paréntesis, yo he estado meditando en estos días, todos estos días que hemos tenido cultos tan maravillosos, y de atrás yo le decía: Señor, no sé qué vas a hacer conmigo, pero yo necesito despertar. Me has estado hablando, y yo sé que no solamente me has estado hablando a mí, yo sé que le has estado hablando a toda tu iglesia, a cada uno de mis hermanos, porque necesitamos un despertar, necesitamos trabajar para el Señor. Hay cantidad de almas que se pierden y no hacemos nada. Yo le digo: Señor, yo verdaderamente, créame, hermanos, que yo leyendo toda esta escritura y preparando este mensaje, así metido en Dios, yo le decía: Señor, tanto conocimiento que yo tengo de ti, y perdóname, pero yo hace tantos tiempos que no hago nada para usted, Señor. Eso es vergonzoso, pero hay que ser sinceros con el Señor. Yo hace mucho, y como decía el hermano que estuvo aquí, el hermano Aldemar,
Hermanos, no se trata de que nosotros digamos, como era de ungido, como prediqué en una época anteriormente, como echaba fuera a los demonios, como imponía las manos, como era yo de especial, como evangelizaba, como me gané de almas. Hermanos, no hay que dejar de ese pasado. Fue muy maravilloso, si ciertamente así lo fue, pero nosotros no podemos vivir del pasado, porque nosotros tenemos que vivir el presente, y el estar en Cristo es un presente, es una hora. La palabra de Dios dice que el que está, no el que estuvo ni el que estará, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y si estamos en Cristo, debemos de tener ese sentir, esa carga, ese dolor por las almas. Y yo, hermanos, de corazón se los digo, es más, les pido oración, porque yo sé que yo tengo mucho, pero mucho para darle al Señor, y para hablarle a las almas, y para dar almas, ganarme almas para el Señor. Yo le digo al Señor: Señor, verdaderamente quita esa venda, no sé qué pasa, y sé que eso no es solamente conmigo. El hermano aquí, el hermano Orbey nos está reiterando con los rediles, el hermano Daniel nos está instando a que trabajemos para el Señor. Yo veo y es como, yo digo: Señor, ¿qué pasa? Los testigos de Jehová que madrugan los domingos desde las 7 de la mañana, cuando uno se está preparando para venir al culto, uno los ve con las maletas, con esos maletines, las revistas y de muchas otras denominaciones, y nosotros, no sé, hermano, yo le digo: créame, hermano, yo le digo al Señor: Señor, muévenos, mueve tu iglesia, darnos como esa visión. El conocimiento yo sé que lo tenemos, pero si verdaderamente estamos vivos, que creo que lo estemos, Señor, ayúdanos a despertar, danos ese sentir, ese dolor por las almas, esa pasión, amén. Entonces, como les decía, Betesda es esa casa de misericordia que ahora es la iglesia del Dios vivo, que está constituido por cada uno de nosotros que somos los creyentes. Ese estanque, paradójicamente, no es otra cosa que el mundo, es la tierra está perdida, es un estanque. Y dice que Betesda, allá en Betesda había un pórtico que tenía ese estanque tenía 5 pórticos, y cada pórtico, yo creo, paradójicamente eran 5 pórticos, yo creo que cada pórtico era, como yo lo relacioné, con un continente. Si ustedes ven, está Europa, Asia, África, América y Oceanía, en medio de ese mar, en medio de la tierra, en medio de ese estanque, amén. Yo coloqué acá, Dios me dio el sentir de que cada pórtico representa un continente, donde yacen multitudes de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos, enfermos y lisiados por el pecado, que están atestados de toda clase de maldad y de incredulidad, ajenos del conocimiento de Dios, del amor de Dios, que están esperando, no como en aquellos tiempos, a que un ángel descienda y agite las aguas para que aquel que entre primero allí sea sano, sino que Dios está esperando, y creo y espero que no sea un culto más. Dios está esperando, no espero yo, Dios está esperando de mí, de usted, hermano, que no sea un culto más, que seamos movidos para que cada uno de nosotros seamos ese ángel, seamos copartícipes de esa obra salvadora de Jesucristo, que con el poder de Dios, con ese poder que Dios nos ha otorgado por la palabra y por la unción de su Espíritu Santo, libertemos al hombre, a cada hombre, a cada mujer que están esclavos y sumidos en el pecado, condenados a vivir, arrastrados y perdidos por el engaño del maligno y sin esperanza alguna. Dios pues no nos ha llamado a ser meramente salvos. Yo creo que es que muchas veces, hermanos, estamos viviendo una salvación, yo le denominaría como egosalvos, como yo ya soy salvo, a mí qué me interesa si los demás. Vemos que cantidad de personas mueren
día a día sin el Señor y decimos qué dolor, qué angustia, pero mire qué maldad, pero mire la gente que se pierde, pero no hacemos nada. O sea que estamos ahí pasivos, somos egosalvos, espectadores de una salvación. Dios quiere que seamos actores, hacedores. A eso fue que el Señor nos mandó, a predicar el evangelio del reino de los cielos, a ser discípulos en todas las naciones, a tener misericordia de los perdidos. Dice la palabra del Señor que Él vio las multitudes como rebaño sin pastor. Y como les dije ahora, el siervo hace lo que hace su Señor. Por esto también nosotros debemos de ser pastores de un rebaño. Cada uno de nosotros debiéramos de tener un rebaño. Y no porque no lo inventamos, es porque así Dios lo ha mandado, así el Señor Jesucristo nos lo ha encomendado. Que ese rebaño sea mi vecina, mi vecino, el compañero de la universidad, la señora con que yo me encuentro continuamente en el supermercado, bueno, no sé, en tantas partes, a cultivar un rebañito, así sea de 2, de 3, de 4, de 5 o más ovejas, amén, ¿sí? Y ya para terminar, dice la Escritura en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos, estad firmes y constantes. Nos está instando la palabra del Señor a que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces yo quiero que como reflexión final pensemos, a mí el Señor me dio este sentir, que si nosotros decimos que estamos firmes y que somos constantes, pero no estamos produciendo para el Señor, algo anda mal, no sé. Y también dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Yo le pido al Señor que tenga misericordia de mí, y no porque uno necesariamente esté fornicando, adulterando, robando, mintiendo, bueno, yo no sé, haciendo tantas cosas, pero hay muchas maneras de pecar contra Dios, y una de ellas es no ganando almas para el Señor, sabiendo que tenemos el poder, la autoridad y el conocimiento para hacerlo, amén. Entonces dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No dice, es que voy a evangelizar un día y voy a parar un año. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, oiga hermanos, sabiendo, conociendo que ese trabajo que nosotros hagamos para Dios no es un trabajo en vano. Ya el Señor tendrá la recompensa para cada uno de nosotros. Este es el mensaje, hermanos, que Dios me ha regalado. Primeramente me ha hablado a mí, les pido sus oraciones, estaré orando por ustedes porque de verdad, hermanos, creo y lo he sentido de parte de Dios, que todos necesitamos un despertar, necesitamos servirle a Dios. No debemos de roncar y alimentarnos y engordarnos y ser indiferentes con los que están perdidos. Es un mensaje sencillo, hermanos, pero créanme que me lo regaló el Señor y creo que el Señor ha sido honrado y expuesto la voluntad del Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Amén. Amor, amor de Dios, que vino a este mundo para darnos Aleluya. salvación. Las hermanas encargadas de colectar la ofrenda pueden pasar, tengan la bondad. Aleluya. En el Calvario murió, incomparable y grande es su amor. Amor al pecador, que siendo el Rey del mundo se
sin estimar linaje, descendiera y ofreciera su vida